Hoy vamos a ver Francia después de la Primera Guerra Mundial, la rumba, cuando París era una fiesta. Quand on voit passer le grand Prosper sur la place Pigalle, avec son beau petit chapeau vert et sa martingale, à son air malabar et sa démarche en canard, faut pas être bachelier pour deviner son métier. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de ses dames. Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam. Comme il a toujours la flemme, il fait jamais rien lui-même, il a son harem qui de Clichy à Barbès, le jour et la nuit sans cesse, fait son petit business. Et le soir, tous les soirs, dans un coin d'ombre propice, faut le voir, faut bien le voir, encaisser les bénéfices. Il ramasse les billets et leur laisse la monnaie, oh quel sacrifice. En somme c'est leur manager et yop la boum, Prosper. La vez pasada estábamos viendo el tenebroso tiempo de la Primera Guerra Mundial y cómo había terminado abruptamente con la Belle Époque. Después de la Primera Guerra Mundial viene otro periodo de luz y otro periodo de maravilla y un esplendor de la rumba, un momento mágico en la historia de Francia, como nos pasa con ellos en las altas y en las bajas. Entonces, la vez pasada estábamos viendo cómo, a partir del Tratado de Versalles, se tergiversa toda como los acuerdos que habían de terminar la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos, habíamos visto, lo que quería era terminar la guerra, crear un amnisticio que pudiera acabar con un conflicto tan aterrador o sea, acabar ese problema de una vez. Eso era lo que querían ellos. Los alemanes estaban pensando que como ellos ya habían derrotado pues el frente oriental en la medida en que Rusia se sale de la guerra para hacer la revolución y que ya venían en Occidente, pues tenían buenas ventajas. Ellos sentían que tenían unas condiciones de negociación, digamos, razonables. O sea, Inglaterra pues estaba con las heridas abiertas, pero Inglaterra no tenía como particular interés en presionar por uno u otro tipo de resultado. La idea de crear una sociedad de las naciones era hacer que se pudiera crear un mecanismo de neutralidad que pudiera ser un arbitraje para dirimir los conflictos, para que nunca se saliera de proporción un conflicto y adquiriera un carácter europeo, que es lo que siempre les aterra a ellos. Entonces hay una serie de supuestos que son con los que se van a la negociación, y otra cosa muy diferente el resultado de la negociación, como quien dice una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Entonces ellos se sientan todos, cada uno creyendo que tiene una cosa en la cabeza, y resulta que aquí lo que va a pasar es que Francia va a despedazar a Alemania, le va a poner las reparaciones más aterradoras. O sea, no se está firmando el fin de la Primera Guerra Mundial, se está firmando la venganza de Sedan y del Tratado de Versalles y de todas las humillaciones que habían sufrido durante la Guerra Franco-Prusiana. Esto era una venganza, no un armisticio, y no se firma en últimas una paz, sino casi que una tregua que preparará, por lo terrible de las consecuencias y de las condiciones de esta paz, en el futuro, lo que sería la Segunda Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial la llamaba la Gran Guerra, porque a nadie le ocurría que fuera a haber otra, porque una guerra de este tamaño era impensable, y menos otra, pues peor. Entonces era una cosa que nadie se imaginaba. Entonces Alemania queda, le quitan Alsacia y Lorena, Suaz le queda Alsacia y Lorena a Francia, otra vez. Le quitan el Sarre, la región que produce el carbón, que tiene un componente energético importantísimo. Francia queda con las reparaciones a su favor. Pone a Alemania a
pagar la deuda de la reconstrucción europea que habíamos visto la vez pasada, que era una cosa absolutamente imposible para la economía alemana. Alemania queda postrada, dividida, atomizada, sacrificada, prohibición de ejércitos, desmantelada. Alemania queda en unas condiciones que no se compadecen con la situación en la que se presentó para la negociación. O sea, no era una cosa así como para que tampoco, sí, y habíamos dicho pues que sí se rendía, firmar el amnisticio, pero esto de declararla culpable de la guerra, poner a reparar, era cuando decíamos que si me va a pegar no me regañe. Porque, a ver, cuando Estados Unidos ve eso, dice, esto tiene un carácter totalmente distinto a lo que yo me imaginaba. Yo no ratifico el Tratado de Versalles, porque yo no vine para estas. Yo lo que vine era a terminar un conflicto, no a avalar una venganza. Es otra cosa. Inglaterra deja que todo esto suceda. Le permite que todo esto suceda a Francia, cosa que después los ingleses se van a sentir con una ambigüedad muy grande con los alemanes, porque sintieron que ellos permitieron que despedazaran a Alemania sin impedirlo, sin intentar impedirlo, y eso es lo que va a explicar por qué van a hacer una política de apaciguamiento con Alemania después en los años 30 y luego una política de tratar de evitar la guerra a toda costa. Primero, porque creen que tienen una deuda con Alemania, la tienen realmente. Segundo, porque no entienden que lo que va a pasar después es que hay una mutación y ya no son estos prusianos de la Primera Guerra los que estarían negociando en el futuro, sino ya es el Tercer Reich, que nadie sabía eso cómo iba a ser de terrible. Entonces, las futuras posiciones que Inglaterra va a tener frente a Alemania, hasta cuando ya la guerra no tenga ninguna reversa, se explican por este sentimiento de un poco de haber permitido que Alemania la postraran sin haber intentado hacer nada. O sea, Francia mandó la parada y dijo cómo era y qué era y cómo tocaba. Entonces Francia queda victoriosa. Francia, que era la que tenía las mayores heridas, porque las batallas se hicieron en su territorio, ellos pusieron una gran cantidad de muertos, fue para ellos horrible la Primera Guerra Mundial, ellos se hacen con todas las reparaciones, firman la Sociedad de las Naciones. Mientras tanto, se acaba el Imperio Turco Otomano porque sale derrotado la Primera Guerra Mundial y se lo reparten entre Francia y Inglaterra. Y ellos le habían dicho a los árabes que les iban a dar la independencia, que iban a apoyarlos en su independencia a los turcos otomanos para crear países nuevos. Y los árabes se dieron la garra y dieron la gran rebelión, y Lawrence por Inglaterra los apoyó y los enseñó a luchar al estilo para poder derrotar a los turcos y todo. Y resulta que cuando van a ver, hubo un tratado secreto en donde se reparten el Imperio Turco Otomano entre los ingleses y los franceses por los yacimientos de petróleo, el tratado de Sykes-Picot. Ese tratado es el que va a desmembrar el Medio Oriente y se lo reparten, adivinen entre quién, entre Inglaterra y Francia, de manera que el Líbano le queda a Francia, Siria le queda a Francia, ¿sí? Y le queda a Palestina, le queda a Inglaterra. Y es cuando les contaba que en plena Primera Guerra Mundial, cuando el agua la tenía hasta el cuello, Inglaterra le prometió a la comunidad judía que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel, según lo convenido después del affaire Dreyfus y la promesa que hizo Theodor Herzl de no descansar hasta tener un Estado judío. Esa promesa se llama el sionismo. Los ingleses le prometieron a la comunidad judía internacional que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel. Eso es la decisión Balfour. Y durante la disolución del Imperio Turco Otomano, los ingleses le van a prometer a los árabes que en la tierra llamada Palestina va a existir un Estado árabe. Y resulta que lo que van a hacer es un protectorado inglés con una doble promesa, con un par de cheques en blanco a dos pueblos totalmente distintos, y ahí empezaron el conflicto del Medio Oriente. Es un conflicto por el reparto colonial. No es un conflicto milenario, ni místico, ni nada. Es un reparto colonial, porque en la época de Mahoma había pactos de hermandad entre el Islam y el judaísmo. Eso es parte de lo que va a pasar. Y se hacen a las colonias del Imperio Turco Otomano, se hacen al reparto de África, porque es cuando se van a repartir el África, y de una de los territorios que Alemania había cogido, de una vez se los van embolsillando,
Y todos estos tratos coloniales los ratifican a través del Tratado de Versalles, es decir, ellos se hacen la repartición y ellos se firman la repartición en donde quedan que sí que bueno. Los árabes se les perdieron su independencia y esto va a generar un fenómeno de bronca muy grande. Los judíos van a reclamar la promesa que se les hizo más adelante cuando las cosas se pongan terribles en Alemania. Y entonces aquí se va a armar un lío. También se arma el otro lío de los Balcanes. Surgen una cantidad de estados balcánicos. Cae el imperio austrohúngaro, se desmorona, caen las dinastías. Se va a llamar la caída de las águilas. Estalla la revolución en Rusia. La revolución bolchevique va a triunfar. El mundo cambia radicalmente después de la Primera Guerra Mundial y aparece después de 150 años Polonia como Estado nacional. Al fin. Y las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia quedan independientes. Entonces eso es básicamente como termina la cosa con el Tratado de Versalles. Los alemanes van a considerar que fueron traicionados y van a llamar esa traición una puñalada trapera. Y sobre la ira, sobre la oscuridad, los años tan duros, tan terribles, tan aterradores que van a tener los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, es que Hitler sembrará el odio que lo llevará al poder. Y es de esas heridas de donde va a surgir lo que Ingmar Bergman llamaría en una película brutal el huevo de la serpiente. Se va a incubar en la herida que en el psicoanálisis llaman la ira narcisística, que quiere decir cuando un pueblo o una persona soporta emociones más destructivas y terribles, más fuertes de las que puede realmente sobrellevar. Y eso genera un monstruo adentro que es el monstruo de la venganza. Es sobre esta situación de Versalles que más adelante Hitler va a poder desarrollar su programa de odio racial y de odio contra el mundo, y los socialistas que estaban en la Revolución Obrera, que no quisieron nunca formar parte de la guerra, que pactaron después la República de Weimar, van a recibir la quiebra de Alemania. El movimiento obrero va a tener una significación muy grande, pero a la postre va a ser derrotado por el nazismo y será el fascismo y será el nazismo y no el socialismo el que triunfe después en Alemania. Entonces la cosa, digamos, para la cosa termina mal para Alemania. Francia queda con las reparaciones, con los pedazos del Imperio Otomano y los yacimientos de petróleo. Queda con el sector energético del Sarre. Me ha dicho, queda bien, o sea, heridita, pero bien, ¿sí? Inglaterra queda un poquito más cascada, pero de todas maneras tiene buenos territorios. Y Francia entra en un periodo de rumba. Después de la guerra viene la rumba. Y viene, ¿por qué? Pues que la gente se cansa de toda la mala onda que es la guerra. Y en algún momento, cuando ya siente que queda atrás la oscuridad, quiere en un momento dado recuperar el tiempo perdido. Va a haber un movimiento que va a generar una manera de ver el mundo totalmente diferente. Son los movimientos del surrealismo y el Dada. El Dada surge primero como una rectificación al mundo de la razón. Habíamos hablado en tiempos de Goya que el sueño de la razón crea monstruos. Si toda la civilización europea, que se sentía tan supremamente orgullosa de sus logros, le da al mundo un resultado tan aterrador y macabro como 10 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, 15 millones de mutilados. Esto, digamos, eso no lo entiende nadie. Entonces el Dada dice, nos equivocamos, todo fue un error. Hay que volver a crear todo desde el principio. La primera palabra que dice un bebé cuando nace es Dada. Hay un elemento nihilista fuerte en el Dada que es la desesperanza de haber vivido el rostro del horror. Ellos empiezan a esbozar que lo que acaba de pasar es el suicidio de la razón. Y que eso tiene que ver con que la razón por sí sola no podía garantizar la felicidad de los pueblos porque no pudo evitar una hecatombe como la que acaba de ocurrir. Y paralelo a este movimiento va a surgir otro que es absolutamente impresionante, que son los surrealistas. Los surrealistas, esto es un movimiento literario, es un movimiento artístico, es un movimiento
pictórico, es un movimiento musical, es un movimiento en todos los sentidos. La idea es recuperar el inconsciente. Estamos en plena época del psicoanálisis, es el tiempo de Freud. Entonces dicen, mire, si el discurso de la razón nos ha llevado a esta hecatombe, hay que recuperar las fuerzas del inconsciente, porque es allí donde se generan los verdaderos motivos de la razón humana y de las acciones humanas. Vamos a desvertebrar el discurso lógico, vamos a crear una realidad, una superrealidad, en donde los sueños y la realidad no estén escindidos los unos de los otros, sino que sea una subrealidad, y por eso se llama surrealismo. Y André Breton, citando a Apollinaire, que era un romántico, decía que era tan bello esto como el encuentro de un paraguas con una máquina de coser sobre una mesa de disección. Es decir, el surrealismo es una manera de unir elementos que aparentemente no están relacionados y aparentemente no son familiares, para crear poderosas y fuertes realidades subjetivas, para romper el orden lógico, para crear escrituras que vengan desde lo profundo del subconsciente, como es la escritura automática, que es la que hace la gente en un estado de semivigilia y semivela, en el cual entre el sueño y la vigilia se empieza a crear ese remanente que de verdad está en el inconsciente, y eso se va a crear la escritura automática, y empiezan a surgir alrededor de esto unos genios absolutamente maravillosos, y van a ser de muchas partes los surrealistas, porque es André Breton, pero también va a ser Picasso, que se va a unir a esto, Marx Ernst, va a ser también Magritte, René Magritte, que es el que hace los árboles, una señora cruzando los árboles y los árboles rompen el vestido de la señora en la imagen visual, es un hombre con paraguas y lo que llueven son hombres con paraguas, o sea, traspola el hilo de la realidad para crear un espacio de libertad y romper la tiranía de la razón. Esto es un espíritu que es una forma de antiarte, que es una forma de crear otra nueva percepción de la realidad. Esto se llama, esto es una vanguardia. Aquí se crean las grandes vanguardias. Y de aquí en adelante se sientan las bases para las innovaciones. No se podrá entender el arte pop y no se podrá entender la psicodelia sin entender el surrealismo. Y el surrealismo está en contra de las grandes galerías y del grande negocio del arte, y lo quiere volver en la calle, y lo quiere llevar a las plazas, y París se llena de pintores, y se va llenando de un ambiente de libertad, y así va llegando un montón de gente, y se va creando un clima de una apertura mental. Dicen después que el surrealismo se convirtió en algo institucional. Dicen después que se volvió aquello que quiso combatir. Pero el surrealismo es un espíritu difícil de exorcizar, es un espíritu ruidoso, es un poltergeist que si se le saca de un lado, después puede aparecer en el otro, porque el surrealismo en realidad oculta el espíritu de la libertad. Y va a cambiarlo todo, en esta época que se va a hacer el perro andaluz, y es toda la ruptura lógica, porque además aquí también está metido Buñuel, y está metido Picabia, y está metido Picasso, y está metida mucha gente, y se va creando un ambiente de libertad que permite ver desde otra perspectiva, por un lado la tragedia del suicidio de la razón, pero por el otro lado la alternativa de poder entender el mundo desde muchos planos, desde muchas realidades, y darle todo el protagonismo al inconsciente para generar entre el sueño y la vida cotidiana un espacio alterno donde reside la libertad, donde reside la posibilidad humana de crear en toda la fuerza y la inteligencia que el arte le puede producir a la vida, y es el arte el único que puede explicar el tamaño de la tragedia que se ha vivido en la Primera Guerra Mundial, y es el arte el que puede explicar el tamaño de la libertad que el hombre es capaz de vivir cuando se asoma al fondo de los abismos. Y es en esa época cuando las vanguardias están transformando absolutamente todo, y en la música Maurice Ravel compone su bolero.
Es una época en que empieza a bullir una cantidad de cosas maravillosas, vienen huyendo de la prohibición y de la pacatería y del puritanismo que en ese momento hay en los Estados Unidos, vienen huyendo Hemingway y vienen huyendo Ezra Pound y viene huyendo un poco de gente de allá que van a formar parte de la bohemia, vienen huyendo también de los fuertes tiempos que hay en Inglaterra y de esta final de la era victoriana, vienen huyendo James Joyce y va a escribir en París el Ulises. El asunto es que aquí se van a reunir los más grandes escritores de toda la época y aquí va a estar por un lado desde Paul Verlaine, André Gide, va a estar James Joyce, va a estar toda la gente, Ernest Hemingway, todo el mundo va a estar allá. Los franceses, los que llegan, aquí va a haber turcos, checos, polacos, húngaros, todo el mundo que está huyendo de algún parche por harto y que quiere libertad, rumba, maravilla, chéveridad. Y aquí es cuando París adquiere no solamente el carácter de ciudad luz, que ya lo tenía desde la Belle Époque, no solamente el centro cultural de la formación de la civilización europea, de la
posprimería de la Guerra Mundial, no solamente todas esas connotaciones que ya ha tenido a lo largo de su historia, sino que adquiere el carácter de la bohemia. Esto se va a llenar de bares, de cafés, de champaña, de celebración, de rumba, y todo el mundo va a estar en una empachangada, porque lo primero que producen las guerras cuando se acaban es unas ganas muy grandes de rumbear, porque la gente tras los tiempos del miedo para abrazar frenéticamente los tiempos de la rumba, toda la influencia que va a llevar de Josephine Baker, la diosa negra de la danza sensual, con Matrionette, que era la rubia maravillosa, el foxtrot, el charleston, los maquillajes absolutamente pesados, las faldas por encima de las rodillas, las pitilleras con las cuales fumaban las mujeres que las hacían tan sensuales, las bandanas en la cabeza a la altura de las pestañas, la mirada quebrada y liberal de la mujer que ha dado un salto gigantesco, porque después de la Primera Guerra Mundial llega el voto femenino por la participación que tuvieron las mujeres en Inglaterra durante el tiempo en el frente como enfermeras. Entonces va a cambiar mucho la sociedad, y París entra en el momento de la rumba frenética y se instala para siempre en la capital de Francia. Desde entonces y desde siempre, la bohemia. Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar, te vi y te amé. Tiempo de todas las grandes ilusiones, y era el tiempo de las grandes discusiones en los cafés, y como realmente las mujeres empiezan a transformar su realidad de una manera tangible después de la Primera Guerra Mundial, viene un tiempo de liberación y viene un tiempo de participación gozosa en una vida que antes les estaba vetada. Se acaban los corsets y se descorsetea Inglaterra y la era victoriana va quedando atrás. Y eso que en Inglaterra es un cambio de un fin de un periodo muy moralista, en París sí es la rumba total, porque la diferencia de las costumbres entre una sociedad y otra son enormes. Entonces París se vuelve esta fiesta del arte, esta fiesta de la libertad, esta fiesta del pensamiento, con las sombras de lo que pasó. Les pasan cosas terribles. Después de la Primera Guerra, una epidemia de influencia de la gripe que mató un montón de gente, pero también, digamos, esto es tratando de dejar la muerte atrás. Y tratando de dejar la muerte atrás es toda la rumba que se va armando, y en la rumba que se va armando se va creando todo un pensamiento absolutamente poderoso y una revolución en las artes plásticas. Y el baile de Isadora Duncan trae el desnudo como parte de la nueva danza. Entonces hay una serie de mujeres icónicas
que van a cambiar la perspectiva de todo lo que estaba pasando y de las costumbres y de la moda. Y entonces ya esas evocaciones de figuras griegas que hacía Isadora Duncan después de haber llegado de Rusia, venía toda la gente huyendo, los que venían huyendo de la revolución se van para París, y allá va a llegar Nijinsky con el gran ballet ruso y va a revolucionar la danza clásica. Isadora Duncan va a revolucionar la danza como se conocía en esa época, Ravel, la música, los surrealistas, la pintura, el cine va a entrar en este periodo también del surrealismo. Todo se va dando en ese momento en París, y eso, digamos, es una década de esplendor de los locos años 20 que le dan un brillo y una época dorada, maravillosa, como la Belle Époque, pero aún más brillante todavía, porque es que es un momento, cuando Francia brilla muchísimo, 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 y cada periodo es más brillante que el anterior. Entonces, este periodo entre guerras es la locura furiosa, eso es una cosa increíble, y hay un batacazo que les va a dar muy duro, que es el crack del 29, cuando empiezan a sentir que la crisis del año 30 está empezando a golpear la economía, y esa crisis del año 30 es lo que va a acabar con Alemania definitivamente, porque la idea era que los Estados Unidos eventualmente iba a ayudar a Alemania a poder refinanciarse, pero los Estados Unidos se quiebra. Entonces Alemania, que está en las peores, ni siquiera le llega una ayuda que le hubiera podido llegar si Estados Unidos no hubiera sufrido la crisis del 29. La crisis del 29 termina la fiesta, digamos, preocupa al mundo y va a dar un carácter sombrío. Sigue de todas maneras todavía la cosa chévere allá, y es en esta época en que Henry Miller, que está escribiendo también el norteamericano, se va para allá, se va a encontrar con Anaïs Nin, que es una mujer francesa, danesa y americana, y van a crear unas crónicas de erotismo como nunca antes se ha visto. Esas crónicas que son el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio, y esas crónicas que son los diarios de Anaïs Nin y el Delta de Venus y todo eso, y es una exploración en el erotismo sin ningún tipo de miramientos ni de tapujos, pero poético, digamos, literariamente hablando, exquisito, fuerte, que en París se podía sin ningún problema. En Estados Unidos, Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, las dos de las obras de Henry Miller, se van a poder publicar hasta 1963, después de juicios ante los estrados y todo, y es donde les digo que la diferencia entre el puritanismo de todos los espíritus más severos de la Reforma, tanto en Estados Unidos y en Inglaterra, con el espíritu francés, que en el espíritu francés Josephine Baker balaban pelota, estos escribían acerca de la sexualidad y todo era parte de los grandes carnavales de París, mientras que en Inglaterra el amante de Lady Chatterley va a quedar prohibido durante 40 años por obscenidad, hasta que un juez en 1960 le levante la prohibición de obscenidad, y la obra de Henry Miller, las dos novelas van a quedar hasta el 64. De hecho, hay una diferencia entre todo lo abierta de mente, moral, espíritu y arte que en ese momento es París, con respecto a la sociedad de los Estados Unidos y con respecto a la sociedad de Inglaterra. Y eso es lo que hace que París sea tan especial. Es la libertad que permite de pensamiento, literalmente de pensamiento, de palabra, de obra, de galerías, de exposiciones. Está Gertrude Stein, están los grandes galeristas, los grandes mercaderes del arte, los grandes pintores. Todo el mundo está en ese momento en París, y esta conflusión del pensamiento universal y del deseo de libertad de todos los que vienen, de todos los imperios que han caído, de todos los pueblos que están atravesando etapas difíciles, es lo que le va a dar a París esa característica tan especial. Y no es solamente el Charleston con su ritmo loco, ni el foxtrot, ni la imagen de Josephine Baker lo que está haciendo furor en París. También llega la fiebre del tango en la voz de Carlos Gardel.
longtemps je souffre de t'attendre sans espoir. Le souvenir rôde de l'étreinte chaude de nos premiers soirs. Lors que tu reviendras chercher près de moi le parfum tendre de nos premiers émois, je te dirai les mots d'adieu, les mots je t'aime. Ils veniront en retour vers moi du nouveau poème. El tango se toma todas las instancias. Para 1925 está llegando y el fervor coge todas las edades, todas las clases sociales. La música se baila en los salones de sociedad tanto como en los patios suburbanos. Gardel es hijo de madre francesa y él compone los tangos. La vez pasada estábamos escuchando Silencio en la noche, que es el tango al horror de lo que está pasando en Francia. Sí, digamos, él está muy vinculado con este mundo también, y eso va a ser eventualmente de París una segunda capital del tango, cuando más adelante, ya en los 70 se vaya a hacer el último tango en París de Bertolucci, ¿sí? El tango empieza a protagonizar París, y más adelante todo este espíritu lo va a recoger Cortázar, Julio Cortázar, mucho tiempo después en su obra, pero el imaginario de este París bohemio, libre y maravilloso, se crea en esta época, en el periodo entre guerras. Entonces no es que pase de una guerra a la otra sin pena ni gloria, pasa de una guerra a la otra en plena gloria, en un estado de luminosidad, de maravilla, cosmopolita, y se vuelve una ciudad increíblemente cosmopolita, y el contacto también con las colonias empieza a llevar toda clase de nuevas culturas y de nuevas miradas. Entonces se va volviendo ya, y el imperio se va consolidando, el imperio francés se va consolidando muchísimo en esta época, y el cubismo empieza a mostrar cómo se puede descomponer de otra forma la realidad. O sea, hay muchas alternativas para poder ver el mundo en este París de los años 20, y también en los años 30 se empieza a crearse un nuevo fenómeno en la sociedad europea que antes no existía, el turismo de masas. Antes el turismo era única y exclusivamente un lujo de los millonarios que llegaban en los trenes del Expreso Oriente o en los barcos emperifollados, ¿sí? y que hacían pues gala de sus pieles y de sus pitilleras y de oro y todo eso. No, ahora empiezan los trabajadores a tener seguridad social. Empiezan los primeros etapas de la seguridad social y empieza a haber vacaciones colectivas. Y las vacaciones colectivas hacen que el turismo empiece a existir, y el lugar idóneo para el turismo en esa época es París. Entonces, se estila que los millonarios pasen temporadas en París. Se estila que los turistas vayan a conocer París. Se estila que los artistas vayan a triunfar en París. Se estila que los que huyen de las revoluciones decidan trasladar su vida a París. Se estila que todos aquellos que viven en regímenes muy puritanos quieran la libertad de París. Se estila que todo el mundo que tiene algún sueño en la cabeza, de una u otra razón, llegue tempranito a París. Y es toda la época de todas estas canciones desenfadadas, y de todas las plazas y de los cafés y de Saint-Germain-des-Prés y de las luces de la noche y de todas las discusiones que le van dando ese sabor tan especial a París. Pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi, mais elle habitait à Bécon les Bruyères et lui demeurait à Bercy. Il suffisait que le dieu de l'amour les fit se rencontrer. Cette rencontre eut lieu un beau jour, je vais vous la raconter. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Elle
Elle avait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui était pas dans sa manche, si bien qu'il invita la jolie dactylo a se cacher du soleil. En ese momento las mujeres empiezan a cortar las largas cabelleras recogidas que utilizaban en el siglo XIX y se empiezan a tener un corte que queda un poquito más arriba de la altura del mentón, que es un corte de muchacho, que se llama à la garçon. Y es cuando les digo que se acaban las faldas largas, se acaban los grandes sombreros por el cine. El cinematógrafo termina con los sombreros porque usted no puede sentarse frente a alguien con un sombrero de plumas. Las mujeres están empezando a tener una vida más activa. Coco Chanel empieza a crear una moda diferente. Hay perfumes de lujo, hay boutiques, hay toda la industria de la moda, de la perfumería, pero también las mujeres empiezan a practicar el deporte, el golf, el tenis, la natación y empiezan a verse con todas sus formas de manera desvergonzada jugando deportes que antes solamente los hacían los hombres y cosas extenuantes pasaban como ir a ver las 24 horas de Le Mans que ya están en ese momento arrancando y se repite una olimpiada. En esa época, los olímpicos de la era moderna, todo está pasando en París. Entonces, esto ha sido sensacional, absolutamente maravilloso, pero soplan de otro lado los vientos de guerra. Y empiezan a soplar porque, por un lado, Hitler empieza, cuando Hitler va a subir al poder en 1933, en ese momento él desconoce el Tratado de Versalles. Es decir, no sigue pagando la deuda de la reconstrucción de Europa, de donde todo el billete le va a entrar pulpito. Vuelve a crear armamentos y ejércitos a escondidas, desconociendo los tratados que había firmado en Versalles. Revierte toda la desventaja histórica que Versalles le había dado a Alemania. Y eso lo va a hacer increíblemente popular, por un lado. Por el otro lado, como empieza a crear ejércitos y empieza a crear armamentos, empieza a generar una gran cantidad de empleo, lo que va a hacer que la economía mejore después de años de frustración, padecimiento, hambre, estanflación, crisis del año 30, de devaluación absoluta de la moneda alemana, y empieza a incubar poco a poco un nuevo proyecto. Primero se pasa por encima del Sarre, pero bueno, igual el Sarre era antes alemán, entonces no pasa nada. Después empieza a expandirse. Entonces empieza a expandirse primero dentro de las fronteras de lo que era Alemania, pero bueno, eso era Alemania. Pero luego, con Austria, van a hacer un plebiscito de anexión, o sea, se la anexa, pero se la anexa con plebiscito. Sí hubo una oposición grande de parte de la familia von Trapp, el capitán von Trapp, y realmente pues hubo una guerra civil, pero finalmente van a ganar los nazis, porque Austria tiene la nostalgia de un imperio perdido y le promete el imperio que perdieron a ellos y a los húngaros. Entonces empieza a sacar terreno y a sacar terreno y a sacar terreno y el resto de Europa no quiere saber nada de la guerra, le tiene una jartera horrible a hablar del tema. Inglaterra, la que menos tiene ganas de hablar de la guerra, y Francia está en una pachanga sensacional para la cual no hay necesidad de seguir pensando en esas cosas. Alemania se empieza a rearmar. Churchill lo está advirtiendo, pero como él es tan energúmeno y tan peleonero, entonces el día que sí venía el lobo, pues nadie le iba a creer. Entonces las cosas por debajo de tierra se están poniendo realmente feas y existe la idea de que entre más se complazca a Hitler, más se le va a poder apaciguar. Entonces él pide Checoslovaquia y se le permiten el reparto de Checoslovaquia. Inglaterra y Francia permiten que él se reparta Checoslovaquia, creyendo que dándole a Europa del Este, alimentando al tigre con carne fresca, no se los va a comer a ellos, y en ese proceso sacrifican a los eslavos, sacrifican a los pueblos de Europa del Este, lo que ellos tienen perfectamente presente y claro, que fue sobre el sacrificio de ellos que ellos intentaron apaciguar a Hitler. Pero Hitler ya está pactando con Rusia un pacto de no agresión para crear las condiciones para poder invadir Polonia sin que la Unión Soviética
se vaya a meter a impedir lo que vaya a ser la invasión de Polonia. Hitler y Stalin han firmado un pacto que es absolutamente vergonzoso, porque en esa época hay toda una confrontación entre lo que es el socialismo, que es una corriente internacionalista, que la idea era que la revolución rusa era la primera, pero que todos los demás pueblos iban a volver socialistas, y también Francia va a tener un periodo del Frente Popular de León Blum, y todo esto, digamos, está pasando en todas partes. Pero al mismo tiempo el nazismo se está imponiendo y se están enfrentando en una lucha a muerte unos y otros en Italia, en Hungría, en todas partes, y de esa lucha entre el socialismo y el fascismo, el último round va a ser la Guerra Civil Española. Por eso es que todo el mundo va a salir en búsqueda del apoyo de España, las brigadas internacionales de todos los poetas, de Marlowe, de Neruda, de toda la gente que estaba en este momento en la Gran París. Y se van todos, y en todas partes van a apoyar a los españoles. Pero cuando los republicanos pierdan la guerra, cuando Franco gane, los bandos de la Segunda Guerra Mundial ya estarán decididos. Ya en ese momento Italia, porque con el Tratado de Versalles el que no se siente traicionado se siente tumbado. Entonces los italianos se sienten estafados. Y eso va a hacer que decidan hacer una alianza con Hitler, que ya tiene a los italianos, que ya tiene a los austriacos, y que finalmente, siendo enemigos a muerte, el comunismo y el nazismo, un pacto de no agresión con Stalin es la traición máxima que las dos ideologías pueden hacerle a todos aquellos que creen en ellas. Y sin embargo se da. Y todo esto está pasando mientras París era una fiesta, y en algún momento se les va a acabar la rumba. Y se les va a acabar la rumba porque les va a caer encima la Segunda Guerra Mundial, porque los nazis entrarán en París, porque París va a caer y va a quedar ocupada, y allí va a surgir una resistencia de los maquis, y otro de los capítulos que son absolutamente emblemáticos y fuertes de la historia de Francia, y la historia de cómo pasa eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del surrealismo, de las realidades objetivas entre el inconsciente y el mundo de la vida cotidiana, desde los espacios de la revolución del arte, de la bohemia, de la fiesta, de Montmartre, de los pequeños cafecitos, de André Marleau, de la literatura, de toda la gente que en ese momento está transformando el pensamiento, de la bohemia, de la ciudad luz, de la creatividad más poderosa y más grande, y de todo lo que significó para la libertad del espíritu humano, del pensamiento y de la mirada del mundo, este corto periodo de entreguerras en París, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Prends-moi dans tes bras et dis-moi tout bas, je t'aime, tu m'aimes, c'est toi mon amour. Prends-moi dans tes bras, serre-moi contre toi, promesse, tendresse, à toi pour toujours. Je sais que demain viendront les chagrins, tout lasse, tout passe, tout casse un beau jour.